Ya, hola, ¿se oye? Sí. ¿Se oye bien? Ya. Bueno, quería daros a todos la bienvenida, gracias por haber venido a pesar del frío que hace hoy, a este conversatorio que hemos llamado Creencias extremas en tiempos difíciles, donde vamos a conversar sobre el fenómeno de las sectas en Chile y de la luz y la secta de Coyihuay. Para eso tenemos aquí la suerte de contar con Verónica Foxley, que es periodista y autora del libro 5 gotas de sangre, con César Biernay, él es cronista, escritor y es autor de la serie Macabros, donde relata la historia de diferentes crímenes chilenos, especialmente hoy nos centraremos en Macabros 3, donde él relata crímenes de sectas y adoradores de Satán. Y tenemos aquí también a Amanda Astorga. Ella es psicóloga, es licenciada en estética y su línea de investigación se centra en microgrupos sectarios en Chile. Entonces, ya sin haceros esperar más, os voy a dejar con Amanda, que será quien va a encargarse de moderar esta conversación. Y por último quiero agradecer sobre todo a Catalonia por facilitar esta instancia y por supuesto a nuestros autores por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Parece que está. Ahí sí. Ahí. Ya. Ya. Bueno, primero agradecer también la invitación. Yo estoy muy emocionada también de estar acá. Como la mencionaba Verónica y a César, es una investigación a la que le dediqué bastante y creo que es un tema que siempre es relevante reflexionar. Así que muy agradecida de que se den este tipo de instancias y gracias a ustedes también por estar acá y por acompañarnos. En primer lugar, a mí me interesa conocer, bueno, a propósito de que salió este documental en Netflix, ¿cierto? Y el caso de la secta de Coyihuay ha tenido cada vez, ha vuelto como a aparecer en las conversaciones de sobremesa, ha vuelto a aparecer en las noticias, está cada vez más presente. Y yo pienso, bueno, ya a 12 años del crimen, no de la confirmación de la secta, porque eso fue antes, pero del crimen, del asesinato de este bebé producto de un sacrificio ritual, me interesa saber cómo ustedes ven desde sus distintas disciplinas, ¿cierto? Y sus trabajos que han hecho en torno a esto, ¿cómo ven la contingencia en torno a las sectas en Chile? ¿Cuál consideran que es un poco la percepción social respecto al caso? Y también otras problemáticas en torno a la proliferación de sectas en Chile. Eso en primer lugar. Mira. ¿Tienes que encender? ¿Quieres partir tú? Bien, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Me sumo a los vocativos, me sumo al agradecimiento que en esta fría noche de otoño hayan hecho una pausa en sus labores para compartir este conversatorio. Feliz de estar acá en Catalonia, en mi casa editorial, que me ha tratado súper bien. Yo estoy feliz de haber conocido a Arturo, a Verónica y todo el equipo, muy contento de estar con Verónica, que yo mi obra se basó mucho en el trabajo de ella, así que Verónica, yo feliz de estar contigo. Y también de académicos como Amanda, que también se suma en verdad a esta esfera, ¿verdad?, de conocimiento sobre esta temática, que a pesar de ser una temática de larga data, no se ha escrito mucho. ¿Ya? A mí me pasó cuando yo comienzo a trabajar estos crímenes, me di cuenta que se ha escrito mucho de crímenes emblemáticos. Ustedes han visto documentales en televisión, Los Hermanos Rojos, El Crimen de la Cárcel, El Enano Maldito, en fin, una larga lista. Podríamos listar más de 100 casos emblemáticos, pero de sectas hay poquito. Y de los casos que han aparecido en nuestra historia criminal chilena, son pocos los con los cuales se accede a documentación fidedigna de declaraciones, empadronamientos, no hay mucho. Por lo tanto, cuando me di la tarea de escribir en la tercera parte de la trilogía, que solamente aborda crímenes religiosos, sectas y adoradores de Satán, que el fenómeno, como dice Amanda, está instalado. ¿Sí? Está instalado porque somos una sociedad, y seguramente después Verónica lo va a complementar con su investigación, somos una sociedad que estamos muy solos, somos una sociedad con matrimonios enfermos, abuelos abandonados, jóvenes desamparados, ¿verdad?, que están siempre bajo el alero de la internet y que necesitan ser escuchados. Nosotros podemos ver todo el hedonismo que está instalado en Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, gente que está buscando que la vean, que la miren, que la escuchen, y no hay espacios para ello.
Por lo tanto, yo siento que esa escena dificulta la necesidad de llevar una sociedad en paz, ¿ya? Con mejores índices de seguridad, porque cada vez la escena es más complicada. Vemos nosotros que cada vez que el calendario ofrece números, una trilogía numérica, la numerología de 333, 444, el tercer mes, del tercer día, de la tercera hora, eso alimenta mucho las mentes de la gente que está sola. Sobre todo con esta televisión que gira en torno al rating, a los sitios web que giran en torno al like, este tipo de aparentemente ideas de Nostradamus, el quinto secreto de Fátima, ¿verdad? Alimenta las visiones de gente que quiere reunirse porque va a pasar algo, porque el fin está cerca, y eso creo que alimenta los miedos más profundos, ¿sí? Yo he podido levantar la información que he realizado, en la investigación que he realizado, he podido levantar que este tipo de hitos en el calendario alimentan a esta sociedad con cosas triviales. Por ejemplo, que en Chile los terremotos sucedan cada 25 años, el de Valdivia el 60, el de San Antonio el 85, el de Concepción el 2010, va a significar que el 2035 va a formarse agrupaciones que van a estar atentas a este holocausto, a este terremoto, y cada vez que el cielo se ponga un poquito rojo, ahí viene el final, y eso va a alimentar a esta gente que está sola, ¿okay? Por ahí se ha monitoreado que hay agrupaciones que ya están pensando en el 2033, cuando se cumplan los 2000 años que murió Jesucristo. Entonces ahí nuevamente van a aparecer agrupaciones. ¿Qué fue lo que pasó con la secta de Coyhaique? ¿Sí? Porque una secta se crea a partir de líderes carismáticos que, a partir de su capacidad de poder convencer, su persuasión, su convicción, poder atrapar a estas almas vulnerables para que sean parte de una agrupación que comiencen con fines muy nobles, como salvar el mundo, una comunidad ecológica, que vamos a reciclar el agua, vamos a reciclar la vestimenta, vamos a reciclar la madera, nos vamos a querer, no nos vamos a agredir, etcétera, etcétera, y luego terminamos alineando chakras y luego ya terminamos cometiendo crímenes, ¿verdad? Comenzamos con el pequeño tráfico de droga, microtráfico, tráfico después, y decantamos, como pasó acá, con un parricidio. Por lo tanto, yo siento que es muy fundamental, ¿verdad?, monitorear este tipo de escenas para que no vuelvan a aparecer otras sectas en nuestra comunidad. Eso para comenzar, quería más. Gracias, César. Bueno, yo también reitero también los agradecimientos a Arturo Lavero, a Catalonia, que yo creo que a todos los periodistas y escritores que en Chile cuesta tanto tener un espacio editorial donde te den la posibilidad de investigar, se te respete, se te legitime. Yo creo que sin Catalonia habríamos muy pocos periodistas en Chile que podríamos publicar, o habrían, no sé si yo a lo mejor estaría todavía esperando, pero así que muchas gracias Amanda, muchas gracias César. Yo estaba pensando en el tema de lo que comentabas tú y lo que preguntaba y lo que nos decía Amanda. En realidad el tema de las sectas en sí misma es un tema que existe hace mucho tiempo. Existe desde que el hombre es hombre, solo que ha ido teniendo a lo largo de la humanidad diferentes nombres. Así como han existido grupos o existen comunidades integristas que adoran a cierta divinidad, cierto tipo de religiones, también en el marco de ciertos tipos de religiones se forman grupos de fanáticos. Eso es por un lado, o sea, si uno, por ejemplo, bueno, por eso lo voy a decir después. Y respecto al tema sectario a nivel como global, yo no quiero hacer énfasis solamente en Chile porque el tema de las sectas es un tema grande y mundial. Es un tema que se trata poco, se conoce poco, y se conoce poco porque investigar sectas es muy difícil. Y porque hoy en día muchas de las sectas están amparadas bajo tutelas legales o entidades, o sea, están legitimadas ante el Estado de Derecho de algunos países y sociedades con diferentes pelucas, ¿no? Se disfrazan y se ponen, qué sé yo, por ejemplo, la cientología. La cientología ha ido avanzando de la mano de Tom Cruise, de John Travolta, y en España también la cientología llegó a instalarse a pesar de que hubo mucha aprehensión por parte de las autoridades, y logró insertarse porque como tienen tanta plata, logran contratar buenos abogados y finalmente se transforman en comunidades con fines espirituales, no pagan impuestos, y así
tenemos muchísimas sectas que también, por ejemplo, se ponen el traje de coaching. No hay nada en contra del coaching, no estoy diciendo que el coaching sea en sí mismo algo malo, pero hay grupos de trabajo personal donde se aplican técnicas al interior de ellos que tienen bastante que ver con los mecanismos de control mental. Se aplican tipos de meditaciones. Yo participé en algún momento, esta es una experiencia personal, de grupos de autoconocimiento y de crecimiento hace montones de años atrás, y la verdad es que a uno lo llevaban a unos estados de meditación y de conexión con, entre comillas, el ser interno, bastante potente, y también tenían métodos de ir reclutándote bastante particulares. Al punto que me acuerdo que cuando terminaban estos, que son por niveles, ¿no? Uno va pasando grado 1, grado 2, grado 3, cada vez se pone más caro además. Y cuando llegas al grado 3 y ya, o 4, ya como que has adquirido los conocimientos necesarios, viene alguien por el lado y te dice: ¿tú quieres pertenecer a este movimiento espiritual que es secreto de nosotros? Y mira, se consiste en eso, su guía está en Estados Unidos, y te pasan unos libritos así que son 12 y que tú los tienes que leer todos los días, pero si dejas de leerlo vas a tener un karma. Pero además, si se los muestras a alguien que no esté preparado espiritualmente para ello, vas a recibir un castigo. Bueno, por supuesto que cuando yo empecé a ver todas estas cosas dije: esto es un delirio, voy a tomar las cosas buenas que me dio este lugar y como herramientas para ser más feliz, digamos, ser más asertivo, construir mejor tu propósito vital, cosas de esa índole. Ahora, respecto a lo que está pasando hoy en el mundo con las sectas, ya sabemos que hay sectas disfrazadas de diferentes tipos de organizaciones de coaching, de iglesias, porque también los testigos de Jehová han sido investigados como ser una organización coercitiva, donde también se aplican los mismos mecanismos que se aplican en otras sectas, solo que a nivel expuesto, a nivel público, y disfrazados de una gran espiritualidad, y que seguramente mucha gente lo crea, pero al interior se empiezan a producir fanatismo, entrega de dinero, juicio de los demás, sistemas de vigilancia. Y respecto al fenómeno, yo diría que lo más preocupante no son las sectas grandes. Las sectas más preocupantes son las chiquititas, las que no se ven. Porque las sectas más grandes se cuidan, porque saben que cualquier participante de ellas se puede escapar, puede hablar, los puede grabar, los puede denunciar. En cambio, en las sectas chicas, la gente tiene mucho menos posibilidades porque es un grupo más reducido, por lo tanto se vigilan de una manera mucho mayor, los sistemas de control entre ellos son extremos, el líder además tiene un poder y sabe exactamente dónde está cada uno, qué está haciendo cada uno, y es mucho más efectivo al pedirle la entrega sexual, la entrega de dinero, y todos los mecanismos que operan al interior de una secta. Por eso, y en esto hay una distinción importante que hacer. Cuando yo me refiero a los grupos y las sectas grandes, siempre hay que tener en consideración que las sectas grandes en apariencia son una cosa, y que las personas que participan de ellas sí tienen contacto con el mundo exterior, y funcionan en el mundo exterior, solo que cierran la puerta y ahí empiezan a funcionar estos mecanismos secretos. Pero las sectas pequeñas, la mayor parte de las veces, que no era el caso de esta secta, sí no tienen contacto con el exterior, o tienen un contacto vigilado y medido y controlado por el líder de la secta. Por lo tanto, cuando tú pierdes el contacto con el mundo exterior, es cuando el mecanismo de control mental, los mecanismos empiezan a ser cada vez más efectivos y eficientes, porque lo que sucede es que la persona empieza a perder su concepto de realidad. Su propia identidad se va anulando, va desapareciendo, se va como difuminando, y empiezan a reconstruir sobre tu propia personalidad y sobre tu estructura de pensamiento. Y no sé si me estoy extendiendo mucho, a lo mejor. No, está perfecto. Introducen hartos temas que creo que son relevantes y quizás para ustedes también van a resultar interesantes
de abarcar, porque por ejemplo a mí me pareció que lo que mencionas tú, César, respecto al carácter simbólico de estas agrupaciones, yo no lo había pensado en función de elementos para hacer búsqueda policial, por ejemplo. A mí me interesa particularmente cómo son estas producciones simbólicas, quizás en otro tipo de sectas, porque la de Antares es particularmente como... Acá. Claro, y además poco consistente teóricamente. Hay otras sectas, por ejemplo la de Osho, sin ir más lejos, quizás si tuvieron la oportunidad de ver el documental de Netflix, Wild Wild Country, ahí se expresa, a mí me parece una filosofía muchísimo más contundente que hace que hasta a uno le dan ganas de meterse a la secta. En cambio, Antares es particularmente pobre teóricamente. Y a mí me da la sensación de que también es una de las razones por las que tampoco tiene tantos adeptos, o sea, no son más de 12 o un poquito más que van fluctuando, al final son menos. Y sobre lo que decías tú, Verónica, de que las sectas más pequeñas al final son las más peligrosas, también coincide mucho desde la sociología. Por ejemplo, Jan Jalalich, que es esta socióloga sobreviviente de una secta, ha estudiado la deprogramación del control mental y genera una serie de claves para estos tratamientos, y ella menciona también que el gran peligro está ahí, en los grupos cada vez más reducidos, más herméticos y que hacen más difícil la recuperación también y la identificación desde el punto de vista policial o también desde las redes, que es algo que vemos también en el caso de la secta de Coyihuay, donde las familias igual estaban presentes de algún modo, pero no logran dimensionar o no logran identificar las señales que podrían haber prevenido o podrían haberlos hecho involucrarse un poco más en lo que le estaba pasando a sus hijos, a sus familiares. Y en ese sentido, bueno, yo este caso lo he pensado harto desde que me invitaron al conversatorio, desde una perspectiva, como dos términos que en psicología se utilizan harto para pensar un caso clínico, que son los factores protectores y los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve un paciente, piensa, ¿cuáles son los factores de riesgo principales en este caso? A ver, suicidabilidad, aislamiento, violencia, temas de la alimentación. Y es algo que en la secta de Antares tú vas haciendo check a todo, ¿cierto? Pero me pregunto también por los factores protectores, que quizás ahí viene una pregunta para ustedes, pero por ejemplo la figura de don Jaime Undurraga, el padre de Pablo Undurraga, que para quienes quizás no saben es una especie de mano derecha de Antares. Él es finalmente uno de los principales financistas de la secta sin saberlo, porque está apoyando a su hijo que está en un momento de bastante confusión, problemas vocacionales, y hartos temas, y a mí me parece que sería interesante conversar respecto a ese tipo de factores, como los que ustedes identifican como factores de riesgo que se pudieron haber previsto, y factores protectores pensando también en el futuro y en posibles casos. Bueno, yo creo que el señor Undurraga efectivamente fue el principal financista de esta secta al creer en el plan de negocio que le presenta la agrupación completa, me parece que se llama Calipso, sí. Y él comienza a financiar esta agrupación que sin financiamiento no puede subsistir, claro, y tenían que trasladarse, tenían que alimentarse, tenían que adquirir insumos, la propia ayahuasca, entonces fue un factor que, como tú dices, facilitó que esto se desarrollara. Lo segundo que ya hemos mencionado en la primera rueda, que era el tema de la soledad, todos son vulnerables, a pesar de tenerlo todo, ¿ya? Porque generalmente se piensa erróneamente que en una secta entran gente pobre, gente de escasos recursos, gente que no tiene un sentido su vida y buscan que otro se lo dé, y que eso no va a pasar en niveles ABC1, pero acá queda demostrado que en este caso agrupaciones que de tenerlo todo les faltaba el sentido hacia todo, ¿verdad? Y por lo tanto también pasan a ser un grupo vulnerable. Así que ante eso yo creo que hay que estar monitoreando
también lo que son los lugares geográficos, porque también propician mucho los faldeos de los cerros, los lugares apartados. En Sicilia, en Italia, por ejemplo, hay muchas agrupaciones en los márgenes de las ciudades, en las parcelas, lo que acá podría ser, por ejemplo, Talagante, Calidad de Tango, ver esas agrupaciones que son supuestamente comunidades ecológicas, o como decía Verónica, lo que es el coaching, ¿no? Grupos de coaching coercitivo que supuestamente te ayudan a trabajar herramientas personales para crecer, y detrás de eso hay tortura, hay bloqueos psicológicos, hay manejos, dominios, ¿verdad? Maniobras para poder lograr preservar esas almas en una escena transhumana, etc. Entonces, yo siento que es muy difícil monitorear eso porque eso está bajo la reserva de una habitación. El distinto es, por ejemplo, policialmente poder monitorear el comercio ambulante, concentrar un par de cámaras, un dron, que no podría establecer la estructura, cómo opera, cómo arrienda en la esquina, etc. ¿Verdad? Lo mismo tráfico de drogas, yo podría ver los containers, en qué puerto llegan, cómo operan, cómo se trasladan, los pasos regulares, el ingreso regular de inmigrantes. Pero ¿cómo no podemos monitorear una agrupación sectaria? Es dificilísimo. Dificilísimo porque además esta agrupación nace con un noble afán de reunirse en el Cajón del Maipo, para compartir experiencias, de mi lección, tu lección, construimos juntos, una co-construcción, pero en el camino decantan esto que al final fue un crimen. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil, Amanda, poder llegar a establecer, ¿verdad?, estos factores protectores porque operan bajo la reserva y bajo la discreción. Es súper interesante lo que plantea. Yo no conocía los términos de los factores protectores y los otros se llaman de riesgo. Es interesante porque, por ejemplo, factores protectores, en el caso de la secta de Coyihuay, tenemos por un lado al papá de Pablo Undurraga, que el papá y la familia de Pablo lo que querían básicamente era que su hijo fuera feliz, que saliera de este estado permanente de tristeza o de depresión. Y efectivamente ellos empiezan a notar un cambio muy positivo en Pablo y en los proyectos que tenía. Entonces este niño este joven, que no es un niño, que era bastante disperso, que había tenido bastantes problemas y que era como, ¿qué hizo Pablo hoy día? ¿No? Tipo, ¿qué hizo ahora? De repente aparecía como que estaba construyendo un nuevo futuro, y en ese nuevo futuro tenía además planes, y planes que además eran rentables. Entonces, el factor protector en este caso fue un facilitador del funcionamiento sin saberlo, porque en el fondo lo que quería este padre era básicamente cuidar a su hijo y apoyarlo. Y no solamente lo financió de prestarle plata para el modelo de negocio, sino que además él fue el aval de todas las casas que fueron teniendo, salvo la última. ¿Y qué es lo que hacía Antares, que es súper interesante y que tiene mucho que ver con la filosofía de Carlos Castaneda? Que en el fondo fabricaban acechos. El acecho tiene una definición en Carlos Castaneda que básicamente se inclina a decir, o sea, lo que busca esa definición es un poco larga, pero es un acto o una explicación, no es exacta. Por favor, los señores Castaneda no se deben enojar, pero básicamente lo que busca el acecho es construir una mentira. No lo dice así Castaneda, pero construir una mentira para un bien superior. Ya, por lo tanto, no tendría una connotación negativa. Y en el caso de esta secta, como hay una matriz muy importante del tema de Carlos Castaneda y de sus libros La Rueda del Tiempo, lo que sucede es que junto con esta cosa de organizar esta matriz de mentiras y de acechos, lo que ocurre es que justamente el acecho consistía en involucrar a las familias en la secta. Entonces, las familias participaban del grupo. ¿Cómo? Por ejemplo, el primer taller que se hace como en grande y abierto ocurre en la casa de Natalia Guerra en Pirque. Antares y Pablo convencen a la mamá de Natalia, y participa la mamá de Natalia, participa el padrastro de Natalia, participan, creo que después llegan un poquito después a otros talleres, llegan la familia de Pilar, y así van apareciendo y van participando. Por lo tanto, lo que está ocurriendo allá adentro
ocurre también en familia. Y cuando ellos se van, se despiden, termina ese proceso, pero sus hijos se quedan. Y eso para Antares era un acecho perfecto, porque en el fondo era la manera que ellos tenían de protegerse y de que la familia no desconfiara. Y por lo tanto ahí los factores protectores eran factores protectores que fueron cooptados por Antares y por sus mecanismos de control. Y pensaba también en lo que dice César. ¿Qué puede ser? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, como padres o como autoridades frente a los peligros a los que están expuestos nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos? Es re poco porque es muy difícil darte cuenta que la persona está siendo cooptada, pero hay ciertas señales. Señales como un cambio en la manera de vestirse, cambio en la manera de hablar, aislamiento, corte en las relaciones sociales antiguas, cambiarlas rápidamente por gente nueva, cambio en la alimentación, cambio en la estructura del lenguaje, frases nuevas, tipo ¿desde dónde me hablas? ¿Cuál es tu observador interno? Son como terminologías que son muy... que tienen una elaboración subterránea o en su esqueleto, que tiene que ver que esas frases, al verbalizarlas, ya pasaron por muchos procesos dentro de esa persona. Y estaba pensando también en lo que comentaba César, en el tema de los recursos económicos y el tema del perfil de las personas que están en la secta. Vi y leí bastantes críticas que se hizo respecto al documental y que han circulado bastante por las redes sociales en nuestra cultura de la cancelación y de un Chile donde además somos como bipolares, no queriendo denostar a las personas que tienen alguna patología de orden psicológico, sino que más bien bipolares en el sentido de que subimos y bajamos, subimos y bajamos. Y se ha estigmatizado mucho a este grupo por ser personas que tenían poder económico y que como teniendo poder económico no se dieron cuenta. Y yo creo que eso parte de una premisa falsa. Primero que nada porque en la mayoría de las sectas las personas que participan son gente que tiene dinero y tiene plata y tiene estatus. Porque a estos gurúes que están como escondidos detrás de las piedras o que ellos mismos tampoco nunca fueron vistos, lo que necesitan es ascender, y muchas veces son arribistas. O sea, por ejemplo, en el caso de Osho. En el caso de Osho pasó que se convirtió en un fenómeno muy rimbombante y empezó a haber una migración de hijos de familias de élite en España y que empezaron a partir, a juntarse con el maestro y empezaron a partir a la India. Y lo que fue pasando es que estas familias estaban súper preocupadas y decían, ¿y ahora qué hacemos? Porque ¿cómo podemos ver en qué condiciones están nuestros hijos sin invadirlos y llegar al lugar donde están? Y lo que hizo no sé exactamente el detalle, pero lograron que infiltrar a 3 policías españoles. Y a los 10 días, 2 de ellos ya estaban completamente convencidos de que había que seguir a Osho y que era el maestro. Por lo tanto, y con esto quiero unir las dos cosas, el tema del dinero, me estoy saltando de una secta a otra, pero Nexium, la secta Nexium es lo mismo, o sea, son gente que tiene mucha plata, que además tienen mucho tiempo seguramente, porque una persona de escasos recursos o que tiene problemas más importantes como la propia sobrevivencia suya o de su familia, no tiene mucho tiempo, creo yo, para estar haciéndose grandes preguntas. Se las puede hacer, evidentemente, eso no. Todas las personas nos preguntamos cosas, pero la severidad de su vida es tan potente que no tiene la posibilidad de tomarse un fin de semana para ir a meditar con un grupo de personas. A lo más son cooptados por los evangélicos, por los testigos de Jehová en el barrio, donde también participan en familia. Y Nexium, también esta secta liderada por Christopher Rainier, o Kate Rainier, eso, así se llama. Él eligió con pinza a pura gente de élite. Y esa gente de, entre comillas, élite, le entregó todo, y le entregó toda su plata, le entregó sus trabajos,
empezaron a competir entre ellos. Y además la organización se convirtió en una transnacional porque tenía una apariencia de mecanismos de funcionamiento que tenía mucho que ver con el crecimiento y con el crecimiento espiritual, pero sobre todo con el ser más efectivo dentro del mundo laboral, de ser más pro, y la gente aplaudía y la gente saltaba, y puertas adentro estaba reclutando a un grupo de mujeres para que se cortaran, fueran parte de las esclavas de él, y ahí Christopher Reinier no solamente reclutó en Estados Unidos, sino que construyó un brazo operativo también en México. Y en México estaba el hijo de Carlos Salinas de Gortari, de un expresidente de México, habían hijos de artistas, o sea, gente muy, muy famosa. Por eso cuando juzgamos sin demasiados antecedentes, en la mayoría de los grupos sectarios funciona gente que tiene dinero. Y también lo que dice César es que la soledad también es un factor muy importante, y mientras más objetos y mientras más plata se tiene, y eso yo creo que he llegado a esa convicción en mi vida, más vacío puede llegar a convertirse tu vida interior, tu propia búsqueda de la felicidad, pues lo tienes todo. Y como está todo dado en bandeja, entonces eso ya no te significa una tranquilidad, ni una felicidad, ni nada que se le parezca. Y en ese sentido, cuando hay mucho dinero, que es el perfil perfecto para que sea atrapado por un líder sectario, son mucho más fáciles de reclutar y de cooptar. Y por último, no quiero que se me olvide que también hay una cosa que es otro de los factores, y con esto termino porque yo pesco el micrófono y no termino nunca más, perdón César. Hoy en día, imaginémonos lo que ocurrió en la pandemia. En la pandemia, nosotros como comunes silvestres mortales, yo creo que todos tuvimos en algún momento la idea o la vislumbramos como la idea de fin, de que nuestro mundo había cambiado de manera radical, ya no teníamos contacto entre nosotros, ya no nos podíamos tocar, se nos presentaba una suerte como de apocalipsis en el horizonte, que no teníamos ni siquiera idea muy bien de cómo salir de él. Y durante la pandemia, las redes sociales y los grupos sectarios empezaron a hacerse un festín con la gente. Porque en el fondo, como estabas solo, encerrado en tu casa, el reclutamiento empezó a través justamente de las redes sociales. Y partieron muchos grupos que ahora se están investigando, no en Chile, que hasta donde yo sé, no en Chile, a lo mejor César sí sabe, pero a través de un reclutamiento que está básicamente anclado a tu televisor. Ya no es necesario que tú vayas caminando por el Paseo Ahumada y hay un grupo de Hare Krishna que te ofrecen un plato de comida calentito y súper barato, y tú vas para allá y te juntas con estos señores y ellos te llevan, si tú estás muy solo o muy desamparado, te convencen. Ahora no, ahora tú estás con el teléfono, y así como ves Instagram y como además todo esto ocurre solo, encerrado mayoritariamente en tu habitación, eres mucho más factible de ser capturado. Y yo creo que ese es un factor protector, o que no sé, que las personas los adultos y los padres o los familiares debiéramos tener como la posibilidad de indagar a dónde, yo sé que suena medio utópico, pero dónde se meten nuestros hijos o dónde se meten nuestros parientes, porque ¿qué están mirando? ¿De qué están hablando? ¿Con quiénes se juntan? Eso. Bueno, da para pensar hartas cosas en realidad, a ver de dónde me puedo tomar. Pensaba en lo que estabas escribiendo sobre el acecho, Verónica, porque creo que ahí aparece un símbolo importante que quizás no hemos mencionado, que tiene que ver con la idea de los guerreros. Los miembros de la secta de Altares de la Luz eran considerados arcángeles guerreros que iban a apoyar a nada más ni nada menos que a Dios en la consecución de un fin que era, bueno, cambiaba un poco, pero era como pasar a la multidimensión, cambiar la frecuencia vibratoria de la Tierra, destruir el mal, destruir a Lucifer, una serie de cosas.
Y yo pensaba también sobre lo que decía César, lo que hablábamos también un poco antes de la soledad, y que también tiene que ver con la pandemia y con cómo muchos de nosotros visualizamos el fin mucho más cerca que otras veces. Me pregunto también cómo ese tipo de ideas o de ofrecimientos llegan a ser muy tentadores en instancias así, sobre todo. Pero pensando en el caso, vuelvo a Pablo Undurraga porque quizás es el que conozco de más cerca, una persona que no tiene claridad del rumbo que va a tomar su vida, que ha tenido hartos fracasos amorosos, vocacionales, tiene un hijo también muy joven y sin buscarlo, que de pronto una persona te diga, ¿sabes qué? Tú eres el arcángel principal que va a apoyar a Dios en la guerra contra el mal. Suena muy tentador, ¿cierto? Y creo que frente a ese tipo de cosas es importante tener en cuenta quizás varias claves. Yo lo pienso a partir de la idea de las reformas de pensamiento, pero también relacionada con los símbolos, porque por ejemplo me tocó entrevistar en esta misma investigación a una ex integrante de Raíces de la Tierra, que es una agrupación, no sé si la han escuchado, que realizan festivales donde combinan diferentes tradiciones ancestrales y van abuelos de distintos países, chamanes generalmente, a mostrar sus ritos, a veces con ayahuasca, a veces son ceremonias de sanación de otra índole, hay machis también, y ahí ella me contaba que les es muy difícil hacer un filtro porque pasa que el primero que se mete a un temazcal sale creyéndose Dios. Entonces, en esas situaciones me parece como, y quizás ahí abro la pregunta, me parece difícil pensar como la legítima búsqueda espiritual, identitaria, vocacional, política de todos nosotros en función de algo que muy sutilmente se puede convertir en algo peligroso, en algo potencialmente fatal, y que yo creo que a los miembros de esta secta ninguno se esperaba que llegara a tanto, pero lo cierto es que funciona de manera tan sutil que a la larga ellos ya ni siquiera tenían conciencia de lo que estaban haciendo, al menos, bueno, ahí es discutible también desde un punto de vista judicial, pero eso es como uno de los principales aspectos. Entonces, relacionado con eso, también recordaba que, Verónica, tú mencionabas que participaste en instancias de meditación y que te fuiste dando cuenta de cosas medias extrañas. Quizás preguntarle un poco en torno a esto, como la falta de Dios, de alguna manera, cómo ha promovido, ha generado que se ocurran este tipo de situaciones. Entiendo que, bueno, tú, César, has relatado diversos tipos de crímenes que tienen un cariz religioso, y me pregunto si eso también está relacionado con lo que estábamos conversando ahora. Bueno, el tema es complejo porque, tal como tú lo señalas, en esta secta sale esta figura del guerrero, donde cada uno de los integrantes de la agrupación sectaria es invitado a tener un rol protagónico, distinto a una religión tradicional, habitual, muy mayoritaria, donde es tan jerarquizada la estructura que es muy difícil que un creyente llegue a esas esferas de líder de opinión, por decirlo de alguna manera. Va a ser siempre el que va simplemente con el grupo hacia allá, con el grupo hacia acá, que enciende la vela, que apaga la vela, pero esta secta ofrece ser el guerrero, ser el que con su luz astral, su rayo de colores, ¿verdad?, va a poder en esa lucha astral de cuerpos celestes vencer al maligno, etc. Entonces es muy atractivo, como dices tú, para alguien que está buscando un sentido a su vida, invitarlos a tener este rol protagónico. Y este llamado es transversal y no reconoce ni dimensión económica ni dimensión etaria. Estoy pensando en la secta Moon, por ejemplo, cuando hacen matrimonios colectivos, matrimonios con parejas de 18, 20, 21 años, matrimonios de 50 años y matrimonios de 70, 80 años. Es decir, no hay uno que uno diga, no, sabe que la edad más propensa entre 20 y 30, y matrimonios muy modestos, muy pobres, muy precarios, y matrimonios con mucho dinero. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, un fenómeno en el cual la secta Moon, que se ramificó tan rápidamente por diversas partes del mundo, que podían, por ejemplo, desestabilizar una campaña de alcalde, por ejemplo. Basta que se germinara ¿saben qué? Hay que votar por este. Por lo tanto, ahí hay una fuerza muy profunda.
Y también estoy pensando, por ejemplo, en Jim Jones, ¿verdad? Que para algunos es el suicidio más grande del mundo, otro el homicidio múltiple más grande del mundo. Y en la mayoría hay un hilo en común que es el consumo de drogas, ¿ya? En algunos, ya sean drogas lícitas o drogas ilícitas, eso también fomenta la aparición de la imaginería, incluso por ahí, si bien es cierto, no está comprobado, algunos autores manifiestan de que el consumo excesivo de ayahuasca podría facilitar la aparición de esquizofrenia, así lo mencionan. ¿Sí? Entonces, hay una corriente que habla de eso. Entonces, creo que también ahí hay que tener mucho cuidado con el consumo de droga, que también es un factor que hablábamos en la rueda anterior, ¿verdad? Que propicia un poquito esta aparición, estos grupos sectarios. Yo siento que hay que tener esa precaución con el consumo de drogas, es transversal a toda la comunidad, es muy difícil monitorearlo, y tal vez por esa razón es que en el caso puntual de Chile, ¿verdad? El organismo policial copia modelos de las grandes policías del mundo como Scotland Yard, el FBI, la BKA, en la cual crean grupos especializados para este tipo de investigación, ¿no? La sigla internacional es CAIA, que significa Célula de Análisis e Investigación Antisecta. En Chile se llama GAIA, de Grupo de Análisis e Investigación Antisecta, que se crea a partir de la secta de Coyihuay, ¿no? En el 2013, funcionarios de la Brigada Investigadora Policial Especializada, que se conoce por la sigla PIPE, ¿verdad? Se comienza a investigar el caso de la secta de Coyihuay, y a partir de todo el cúmulo de información que se levantó respecto a cómo operaban, en qué lugares, cómo era el carisma de este líder, el perfil de los seguidores, qué droga consumían, etc., comienzan a levantar información que termina creándose esta agrupación que investigó después la comunidad de Los Robles en el Maule, que recordemos que la comunidad de Los Robles también, donde nace el chacal de Lolol, ¿verdad? Que fue este anticuario que degolla a la profesora María José y a otro vecino también en Lolol, y guarda los baúles las cabezas en un baúl, porque supuestamente el perro, que era la reencarnación de Juan Bautista, le dijo hay que degollar 12 cabezas para salvar el mundo. También en el marco del fin del mundo según el calendario maya. Entonces también el grupo Gaia comienza a monitorear la comunidad de Los Robles. También un grupo de la tabla de Ouija en el norte, que también estaba supuestamente uniendo parejas, mejorando la economía familiar en base a estas consultas al más allá. Por lo tanto, yo siento que lo que tú mencionas, Amanda, esta figura del guerrero, es clave. Yo creo en todas estas agrupaciones sectarias, que a lo mejor no parten como secta, parten a lo mejor con otros propósitos, pero en el camino, en base a la respeto y obediencia que el mismo discípulo le da al maestro, el maestro empieza a crecer. Yo he pensado que Antares en ningún momento dijo con esta agrupación voy a matar a mi hijo, sino que en el camino él fue alimentándose de la misma entrega que el discípulo le entregaba, porque veía en él algo que alimentó esta fuerza, esta energía, que terminó en un parricidio. Estaba pensando en el perfil del maestro, ¿no? Y de la ausencia. Necesitan algo con lo que sentirse más contenidos emocionalmente o más esperanzados, entonces llevan a la búsqueda de Dios. Y en esa búsqueda de ese Dios que no se les aparece un señor como Antares, aparece un señor como David Koresh, aparece un señor como Jim Jones, ya van apareciendo diferentes charlatanes de la fe. Y estos charlatanes de la fe, que a lo mejor uno los puede mirar de una manera un poco irónica, o diciendo, pero ¿cómo le creyeron? ¿Cómo la gente les cree? La verdad que son súper efectivos y eficientes. Y estos charlatanes pasa muchas veces que ni ellos mismos en un principio se creen su divinidad, pero ellos se van retroalimentando del feedback que le van dando las personas que están con ellos. Y en ese feedback, estos señores y estos líderes o gurúes se van convenciendo ellos mismos que son Dios. Y si a eso tú le aplicas droga y le aplicas mucha meditación, hiperventilación y bueno, cambios conductuales que ya los hemos mencionado, se empieza a generar un sistema de obediencia donde esta persona que antiguamente probablemente no era nadie, empieza a ser elevado, empieza a ser visible, y ahí, bueno, empiezan a tomar todo tipo de herramientas de la Biblia, de Castaneda,
de la ufología, porque también estamos llenas de sectas que creen que vienen los extraterrestres en una nave voladora. Ahora que la NASA y el FBI van a desclasificar o ya empezaron a desclasificar archivos, se han instalado muchas comunidades que se van a subir a cerros esperando que llegue el día X a tal hora donde va a aparecer el platillo volador y se los va a llevar, como una suerte de arca de Noé. Entonces, creo que hay que tener como... A mí me parece que es un fenómeno bien interesante de observar, es cómo este gurú ejerce el poder y ejerce el control, pero por otro lado, a veces es muy difícil transmitir en un relato cómo es el proceso de control mental. Y además es muy aburrido, porque, qué sé yo, a la quinta explicación larga que tú le des al lector de cómo opera el control mental, me refiero en un libro de investigación periodística, la gente va a decir, esto es un libro específicamente para especialistas en temas mentales, ¿no? Tipo psicóloga, psiquiatra, sociólogo. No es un asunto tal vez de consumo masivo. Pero cuando yo pienso, por ejemplo, en Pablo, o pienso en todos los otros miembros de la secta de Coyihuay, cuando ellos narran su historia, la reducen, la tienen que sintetizar. Por lo tanto, cuando Pablo en el documental dice, oye Antares, tú eres Dios, uno lo ve en la pantalla y dice, este tipo es un huevón. O, obvio, perdón que lo diga así, pero es lo primero que uno piensa, tipo, ¿cómo? Soy un poco espontánea, ¿no? Es que lo he visto, que hay personas que lo piensan así, que lo juzgan así, pero esto tiene realmente una segunda lectura que es yo creo que es la más importante. La manera de contarlo a lo mejor y de uno expresarlo en un relato y de él contarlo cuando él lo dice con sus propias palabras suena increíble, o sea, suena como ¿qué te ocurrió para haber creído semejante barbaridad? Pero hay un proceso por detrás que cuando yo digo que es un proceso sutil y tal como hemos hablado acá, es un proceso sutil, no es que de la noche a la mañana se produce el despertar y vi que tú eras Dios, no, hay una inducción, hay hartas meditaciones, hay muchas meditaciones, y cuando tú vas haciendo muchas meditaciones vas descubriendo herramientas interiores y vas descubriendo que en realidad las capacidades que tenemos los seres humanos para conectar con otros están bastante tapadas o nubladas en medio de nuestro pensamiento racional. Por lo tanto, usamos muy poco nuestros canales emocionales. Los usamos poco para nutrirnos a nosotros mismos, para descubrir un camino. Y justamente hay algo que no sé si me cambié muy rápido de tema, pero que lo quiero unir con eso. Que claro, uno dice, a ver, este tipo se le creyó esa historia y se creyó a sí mismo que él era un arcángel y que tenía alas y veía espadas y veía ataques. Y efectivamente Pablo y todos los miembros de esta secta y de muchas otras empiezan a visualizar cosas que para ellos se les hacen reales, porque ellos están metidos en su historia de ser unos guerreros. Han leído mucho, Pablo leyó creo que 100 veces a Carlos Castaneda, muchas veces, los otros también, y tenían nada más apoyo, porque además son inteligentes, los gurús se apoyan de películas, y películas que sean como taquilleras, entonces Matrix es perfecto, El Señor de los Anillos también, toman figuras arquetípicas que están insertas entre nosotros, y las utilizan justamente en contra de ti y para ejercer el control. Yo diría que un poco eso, y algo que quería decir que se me olvidó, que tenía que ver con algo que dijiste tú, César, pero tenía básicamente que ver con el tema del gurú, de la mentira. Bueno, ya me voy a acordar, se me olvidó, pero de verdad, y con esto quiero ser súper como precisa, la gente que está en las sectas no es gente que tenga malas intenciones, no es gente que llegue ahí intentando hacer un daño, al contrario, son gente idealista. No estoy defendiendo a nadie bajo ningún punto de vista, solamente estoy tratando de tirar antecedentes y poner antecedentes arriba de la mesa. Quieren cambiar el mundo. ¿Te imaginas
la intención o las ganas de ser visto y a la vez de hacer el bien que tienes para querer cambiar el mundo y participar en un proceso de salvación. Porque si eres una mala persona te va a importar 3 pepinos. Dice, yo hago mi plata, hago mis cosas, me voy en la mía y nada. Pero esto ocurre al revés. Y el gurú y las sectas funcionan, y esto yo creo que es una frase como que hay que tener de cabecera cuando uno está pensando en cómo operan estas organizaciones coercitivas, que la secta no ataca tu razón, ataca tu corazón. ¿Y por qué ataca tu corazón? Porque está más cerca de tu billetera. Entonces unen esas 3 claves. Esa frase no es mía, esa frase es de un escritor y un autor, un criminólogo español que se llama Pepe Rodríguez. Sí, muy interesante ese último punto, sobre todo pensando en lo que hablábamos respecto al perfil de gente. Nadia Lalich, que si les interesa entender de sectas, de verdad es importante leerla. Ella menciona como, ya, el perfil depende de qué es lo que quiera lograr ese líder. Puede ser alguien idealista en el ámbito más político, puede ser alguien que busque, no sé, hay sectas hasta de cosmética y aseo. Entonces eso igual es variable, pero yo creo que sí un punto común es el tema del idealismo, y también lo estaba tratando de unir con el tema de la, ya es un temazo, pero la cultura de la cancelación, o quizás esta bipolaridad o como esta manera de ver las cosas de una manera tan binaria, y que a mí también me sorprendió cómo el documental generó hartas malas reacciones, incluso a mí misma me generó una cosa media desagradable, no me gustó mucho cómo está narrado, no me hacen tanto sentido tampoco los relatos, a pesar de que por mi investigación igual pude como empatizar muchísimo con la historia de cada uno. En el documental, desde mi perspectiva al menos, siento que no está tan bien logrado, no sé cómo lo verán ustedes, pero ¿a qué quería llegar con esto? Pero lo que me pasa con eso es principalmente que creo que una clave para esto puede ser, por una parte, el tema del idealismo, de la manera más radicalizada de ver las cosas, pero también cuando se empieza a tratar todo desde la lógica del uno o desde la lógica unidireccional. Eso es algo muy, muy común en los proto-líderes sectarios. Cuando empiezan a ofrecer una respuesta. El otro día escuché una frase un poco caricaturesca que dice algo así como: el coach te ofrece todas las respuestas, el analista te ofrece todas las preguntas. Yo no creo que todos los coaches sean así. Pero sí creo que es una como manera interesante de verlo, porque yo ante las certezas o ante las respuestas desconfío. Como que creo que mientras más certeza, más verdades a medias hay en eso. Y eso es algo que también me emocionaba un profe de estética que me ayudó harto como en este proceso. Me decía, siempre hay que dejar un porcentaje para creer que uno está equivocado, para creer que uno podría arrepentirse, para cambiar de opinión. Eso incluso en metodologías de la investigación se le llama hipótesis nula, creo. Es una forma también, si se le quiere ver así, un factor protector frente a nuestra propia irracionalidad, a nuestra propia quizás sugestión. Y yo no creo que la sugestión en sí misma sea algo malo, o sea, de hecho el placebo, la hipnosis incluso son la base del psicoanálisis o de muchas otras técnicas que son efectivas en su ámbito. Pero cuando ese tipo de técnicas empiezan a trabajarse de una manera más bien hacia la consecución de un fin verdadero, único y limitado, que inhibe la creación, inhibe la libertad, y eso quizás es un punto que no tocamos, pero el tema de que estas personas están buscando libertad y emancipación, pero en realidad se encuentran con una serie de límites, con una serie de prohibiciones y de obligaciones. Entonces, en función de eso, yo pensaba quizás las claves que ustedes me mencionan. Y ahora, no sé cómo estamos de tiempo, Carmela, ¿tenemos un tiempito más? No, 10 minutitos más. Ya, quería ver si quizás podemos hacer preguntas al público. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por ahí dos. ¿Y la pueden hacer a viva voz? Sí. Sí, ya. Yo tenía una pregunta puntual que era sobre respecto de la salud mental y las condiciones de salud mental de Antares y los líderes en general. O sea, cuando miramos las distintas sectas siempre se puede ver un poco quizás de narcisismo, ¿cierto? Pero en Antares, en el documental,
en especial narraba mucho que él hace años que tenía problemas de salud mental, dolencias, un poco alucinaciones, descompensaciones, desequilibrio. ¿Qué rol creen ustedes que juega eso y qué tan prevalente es en la figura del líder de secta? No sé si quieren, sí, voy yo. ¿Quieren? No sé. Dale. Bueno, muy buena la pregunta y sobre todo la atención a algo que mencionó Amanda, en el sentido que también yo vi la serie de Netflix y siento que quedó como un poquito al debe. De hecho se llama Antares y Antares habla poquito. Y lo que se habla de Antares es lo que dice Pablo. Entonces tampoco hay un trabajo, hay un abordaje que sí está muy bien tratado en el libro de Verónica de las 5 gotas de sangre, donde sí podemos ver un poquito este perfil que tú un poquito anuncias con tu pregunta. Yo siento que en el caso de Antares, primero, como dices tú, él tenía una valencia, tenía fibromialgia y por lo tanto él se suma a ese dolor físico con este transitar que él tenía por Vilcabamba cuando va a tocar con el grupo Amaru, por China cuando va a dar esta gira musical allá, y él se empapa de toda esta sanación de la medicina china, ¿verdad? De los valles de los Andes, del Ecuador, y él comienza a ver esta sanación de manera natural, y él comienza a empaparse de esta forma de sanación. Y él, cuando ya abandona el grupo Amaru, dice: ya yo no me llamo Ramón, ahora me llamo Antares, ¿verdad? Por esta luz que está en el universo, esta estrella, y se apellida de la luz por su mamá. Y su mamá tenía una agrupación con las vecinas del lugar, me parece que se llamaba Unión y Liberación. Unión y Liberación. Entonces, Antares ya en su casa, de la influencia materna, observaba cómo su mamá periódicamente se reunía en la casa de esta señora a orar por la paz del mundo, ¿no? Entonces él ya tiene ese antecedente. Y el otro antecedente que fue Boy Scout, entonces él también ahí tomó algunos trabajos de liderazgo, de cómo guiar equipo, hacer trabajo en equipo con un propósito. Y yo siento que él, de esa experiencia personal, trasunta luego en cómo él va armando esta agrupación, con 12 apóstoles, con sus perros, que también era la reencarnación del maligno, entonces, de Jesús y del lado femenino de él. Por lo tanto, yo concuerdo contigo en el sentido que él trata de su experiencia personal, transmitirla con la doctrina, que es una doctrina ecléctica, bolsa propia de Castaneda, un poco de la Biblia, un poco de Charlie García, por ahí no escuchaba los pajaritos, él escuchaba el jazz, entonces él de todo va sumando, las películas, el Nabucodonosor, que era esta nave que te va a salvar, entonces siento que él fue construyendo y fue muy convincente, Hay una frase que dijo la hermana de Ramón Castillo cuando recién explotó el caso en la prensa, el 25 de abril del 2013. Yo te diría que como a los 3 días después, los periodistas lograron hablar con una de las hermanas de Ramón. Y ella dijo: en nuestra familia hay antecedentes psiquiátricos. Y esa fue una frase que a la familia, según me contaron, le dolió mucho porque era entrar en una esfera, tenían todo este problema gigantesco, todavía Ramón no aparecía, por un lado, y por el otro, exponer a tu familia cuando no es un grupo de personas malas ni criminales, al contrario, la mamá era muy trabajadora, las hermanas también. Por lo tanto, ese factor psiquiátrico sí estaba dando vuelta en términos, podría decir, casi genéticos, y a lo mejor también de contorno cultural, vivencial, familiar. Pero la salud mental de muchos de estos profetas en general está complicada, ¿no? Estaba pensando en Charles Manson. O sea, Charles Manson, que creó la familia Manson. Cuando uno ve lo que hizo, cuando ve cómo convenció a estas mujeres y a este grupo de seguidores para que cometieran, no sé si fue en 3 días o en 2 días, que mataran a 5 personas, primero a Sharon Tate, más 4 personas más que habían en ese momento dentro de la casa, y al día siguiente a 2 personas más. Y para Charles Manson esto era algo como absolutamente evidente que había que hacerlo. Porque además él estaba llevando adelante una lucha racial. Por lo tanto, cuando uno ve, y no sé si tienen y pueden hacerlo y les interesa, pueden buscar en YouTube videos de Charles Manson, entrevistas que él ha dado preso.
y su salud mental evidentemente es un desastre. Y lo mismo ocurre con sus seguidoras, porque las seguidoras de él, a diferencia de Chile, en Estados Unidos las penas sí se cumplen y las personas que han cometido delitos graves como estos pagan penas altas. Hace como 4 años atrás salió la última de las asesinas no de Sharon Tate, sino que este matrimonio, que no me acuerdo cómo se llama. Salió en libertad y ella todavía seguía como en un plan mental especial. Y bueno, sin ir más lejos, cuando Carlos Castaneda muere, sus seguidoras se van y se suicidan en el desierto de Sonora. Por lo tanto, la salud mental del líder evidentemente que no funciona, o sea que tal debe, y la de sus seguidores también. O sea, empiezan a hacer una mímesis y al final terminan todos enfermos y creyendo las propias mentiras que se cuentan entre ellos. Hasta que alguien, de repente, por esas maravillas de la vida, puede tener alguna alarma, se le enciende alguna bandera roja y dice, esto no está bien, y logra escapar. Sí, atendiendo a tu pregunta, recuérdame leer sobre las predisposiciones en términos de salud mental para el ingreso de una secta o para la del líder. Como el líder. Más pensándolo desde el líder, ya. Sí, bueno, la respuesta fácil es narcisista maligno, ¿cierto? La respuesta de TikTok. Pero la verdad es que hay una serie de factores. Como Antares se suicida, no se le pueden hacer peritajes psiquiátricos, psicológicos, entonces no hay claridad plena. Pero sí están estos antecedentes que mencionaban respecto a su familia, con ya creencias que podrían llegar a ser un poco más fanáticas, también predisposiciones psiquiátricas que son complejas y que, por cierto, con el consumo de ayahuasca, o sea, la ayahuasca produce brotes psicóticos en personas que tienen esa predisposición, eso es un hecho. Entonces, ahí cabe la posibilidad de que él haya brotado. De hecho, a mí me da la impresión de que fue en Ecuador cuando recién comenzó a tener estas experiencias, el momento en que eso pasa. Porque también es el momento que relata César cuando ya dice, yo soy Antares. Y ahí yo eso lo veo también desde un punto de vista más simbólico. Todo líder o toda persona que se convierte a otra religión necesita una renominación, o sea, necesita llamarse de otro modo. Es algo que hacen, no sé, también los poetas, escritores, pero que suele ocurrir en la vida de los santos, por ejemplo, y eso es algo común. Y no necesariamente significa que eres un narcisista maligno, pero puede ser un indicio en el sentido de que hay una visión un poco sobreestimada de quién eres tú. Y desde el punto de vista de los seguidores, hay como una suerte de juego ahí que se puede entender quizás desde el psicoanálisis, por ejemplo, como la identificación. Freud tiene una frase muy potente que dice, en la ceguera del amor uno se convierte en un criminal sin remordimientos. Uy, qué bonita. Tremendo. Y me parece que eso es un poco lo que le pasa a los integrantes. Es un amor, una devoción exagerada, pero que es a la vez una manera de percibirse a sí mismo de esa manera. O sea, también hay una cosa de ego, por decirlo de algún modo, o una cosa de una búsqueda, y también tiene que ver con lo que hablábamos de los guerreros, de percibirse a sí mismo de una manera también un poco más grande o sobreestimada de lo que en realidad se es. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. ¿Había otra por allá? Dale. Bueno, muchas gracias por la instancia que están generando. Hay un libro de Murakami que se llama Underground, probablemente lo conocen, que es una investigación que él realiza con las víctimas del atentado del metro de Tokio con la secta La Verdad Suprema, del 95. Es interesante porque él parte el libro un poco cuestionando estas visiones normativas que plantean que las sectas son en el fondo estas formas raras que tiene la sociedad. Y a mí lo que yo quiero destacar en el fondo es que hace mucho más falta análisis sociológico que entienda un poco las condiciones estructurales que producen estas sectas. Yo personalmente tengo mis reparos con la noción secta porque en el fondo también ahí tiene muchas críticas. En el ámbito de la academia se suele ocupar otro término, como en la psicología, las organizaciones coercitivas, o en Estados Unidos se llaman los cultos o cults. Eso de partida en primera instancia. Entonces, hay factores estructurales
que sería bueno indagar y profundizar, y que yo comparto un poco el diagnóstico que hacen ustedes de que hay poco o nada escrito. Desde los años 90 hay procesos de individuación bien potentes que en el fondo van generando ideales que las personas, los chilenos en este caso, tienen que estar lidiando, principalmente el ideal de la autonomía, el ideal de la autosuficiencia y principalmente el ideal de responsabilizarse por todo en uno mismo. Y me parece que esa es una carga muy potente que tiene mucha relación con cómo nosotros buscamos referentes que no existen, y con un tejido social muy debilitado y con un lazo social que está en crisis. Eso me parece que lo vimos bien en el estallido social. Toda la gente salía a marchar como un poco, gente que nunca había participado en política, encontró como un sentido, como una suerte de ethos que existía, que subyacía, que parecía como un poco fantasmagórico. Y eso me parece que es necesario indagar. Lo segundo que quería decir, un poco aprovechando la instancia, es que también aquí hay otro elemento que me parece que es interesante y que tiene que ver con el ejercicio de los modelos de autoridad, que en el fondo demuestran que las religiones tradicionales, como tú lo planteaste, un poco han fracasado en la medida en que ellos no han podido canalizar las demandas de una espiritualidad que sigue existiendo en la gente, un sustrato potente de religiosidad. Si ustedes ven, por ejemplo, encuestas como el Pew Research, el ACEP o la Bicentenario, se dan cuenta de que los niveles de secularización cada vez son mayores y la gente es cada vez menos religiosa en términos de adhesión, pero paradojalmente existen altos niveles de creencia individual que obviamente la gente lo expresa como energía, como espiritualidad. Toda la gente dice que es espiritual pero no religiosa. Entonces me parece que aquí hay un capital religioso que está muy potente y que está ahí latente. Y el problema es que las religiones no han tenido ni la capacidad ni con el lenguaje y sobre todo ni con las figuras de autoridad, que también hay otra crisis. Las personas generalmente, hay investigaciones que se han hecho recientemente que en el fondo la sociedad chilena es una sociedad que es bastante autoritaria en términos del ejercicio de autoridad, pero hay un fuerte componente afectivo. Y me parece que eso es alguna dinámica que se da mucho en estas organizaciones, en donde uno lo que hace es como depositar su confianza en alguien que tiene un lazo afectivo. Es difícil que yo reconozca la autoridad de un político o un sacerdote, porque me parece que son figuras muy lejanas y que el lenguaje de ellos no me hace sentido a mí. Solamente quería decir eso porque me parece muy atingente estas visiones psicológicas, pero siento que falta más sociología un poco en este fenómeno, porque finalmente el tipo de secta nos dice mucho de la sociedad que tenemos, porque sectas han existido, como ustedes bien dijeron al principio, desde siempre, pero esta en particular da cuenta un poco de la sociedad que tenemos, no es algo raro. Eso es lo que plantea un poco Murakami al principio del libro, eso quería decir. Perfecto. Gracias. Más que una pregunta, un comentario. Muchas gracias. Gracias. Es una buena propuesta también desde la sociología. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Mi pregunta, quizás llegué acá con algunas certezas, me voy con más dudas. Y quizás debería haber sido planteada como al inicio de todo, porque a medida que se iba desarrollando la entrevista, como que pensaba qué era lo que hace una secta, como es lo coercivo, es el potencial de generar daño, el potencial de criminalidad, es la figura de un líder carismático, o si es que es el hecho de que sea aceptado por la gran mayoría. Por ejemplo, no sé, las distintas religiones también tienen bastantes comportamientos muy sectarios, solo que al ser mayoría, la católica, la evangélica, etc. Y acá, perdón si es que alguien es partícipe de dichas religiones. Entonces esa es mi pregunta, como para ustedes, ¿cuál es la definición de secta al final? Porque a mí me queda la sensación de que fuera de la figura del líder, del potencial de creación, como que el poder de la cantidad de gente adepta muchas veces forma parte de la definición en sí. No sé si me explico bien. Bueno, por mi parte, lo que puedo responder a tu pregunta es que la etimología de secta es lo que se separa de, lo que se separa, ¿verdad? Con otra idea, con otra cosmogonía, otra cosmovisión, y sumado a otros dioses, a otras miradas, va conformando una mirada distinta que decanta en el unirnos, en el acompañarnos, en el querernos, en el amarnos, y ahí va avanzando, y en el camino pasa que se disuelve, a veces se potencia, según cómo se vaya, cómo se comporten los miembros al interior de esta agrupación.
a veces sucede que cobra un vuelo importante en virtud a que la organización funciona bien en lo que están haciendo, ya sea el cuidado del medio ambiente, ya sea el autocultivo, ya sea a lo mejor alguna labor social, pero cuando, como dices tú, y que es muy interesante, cuando ya raya el crimen, cuando atenta un delito, y eso va a depender del lugar. Por ejemplo, en Chile la prostitución no es delito, por lo tanto si caemos en ese tipo de prácticas, todavía seguimos siendo simplemente un grupo que hace algo por alguien, pero ya si es delito ya estamos rayando en el crimen, ya una criminalidad. En el caso de la secta de Coyihuay está el microtráfico de drogas, lo mismo con la comunidad de los Robles, ¿verdad? En el caso, estoy pensando en la secta de Pirque, no hubo una atención inmediata a esta persona que murió, ¿verdad? En el caso de esta secta Arcoíris, que todavía está en proceso, se está investigando, hubo una innovación ilegal. Por lo tanto, ahí ya, si tú me preguntas puntualmente, tiene que ver con el delito. Si está tipificado en ese lugar, ya estamos hablando de una secta que tiene un comportamiento criminal. Que ahí se marcaron. Sí. En Arcoíris. Sí. De hecho, claro. Yo me quedé pensando en la palabra cohesión que mencionaste. Y me parece que si hay algo que mantiene y que podría ser parte como de la matriz de una estructura como estas, es la cohesión. Y es una cohesión que no está alimentada ni construida sobre la base de la libertad, sino que justamente sobre la coerción y sobre la restricción de tu libertad, que se pinta como una nueva libertad. Y en ese sentido, secta, como dice César, tiene que ver con apartarte, pero también tiene que ver con seguir, con el seguir, el acto de seguir a otro. Por lo tanto, no sé exactamente a qué apuntaba tu pregunta, pero lo que sí me queda muy claro es que las sectas o este tipo de organizaciones a veces parten con un objetivo y terminan en otro. El que la mayoría de las veces lo tiene mayoritariamente claro es el maestro. Porque si tú te fijas, hay organizaciones chiquititas, como la secta de Coyihuay o la de Manson, que también era pequeña, pero también hay otras que son muy grandes porque los objetivos son diferentes. Y hay un tema que no quiero dejar pasar, que es una autocrítica que yo me hago al trabajo que hice, y que creo que en ese momento no fui suficientemente... ¿Cuál sería la palabra? Creo que no tuve la capacidad de darme cuenta porque de lo complejo que es el tema del abuso sexual al interior de la secta y el abuso contra las mujeres. Porque también hay en nuestra sociedad, está construido dentro del machismo, ¿no? Está construida la idea de que las mujeres en las sectas entregan su sexualidad por su propia voluntad. Y lo que hay que tener clarísimo antes de hacer un juicio tan enfático y tan brutal es que cuando las personas están adentro de una secta, la mayoría de las veces han perdido su voluntad. Por lo tanto, esa mujer que está entregándole su cuerpo a ese maestro no lo está haciendo con su voluntad verdadera, sino con esta nueva reconstrucción de su personalidad. Eso en el caso que la persona acceda voluntariamente, porque también hay que tener clarísimo que dentro de estas organizaciones se producen muchas violaciones presenciadas por los demás, violaciones permitidas por el marido, como también pasaba en esta secta. O sea, en el caso de Pablo, que tuvo que entregar a Carolina a que Antares hiciera lo que hiciera con ella. Por lo tanto, claro, pero Natalia ya no era la polola, digamos, pero en este caso era el amor de Pablo, era esta muchacha. Por lo tanto, ese aviso yo lo quería dejar pasado porque en el libro efectivamente uno lo puede concluir que aquí adentro hay mucho abuso sexual, pero si yo en este momento me quiero poner en algún lado de la historia, quiero que sí se entienda que las personas no están al interior de una secta por su propia voluntad, que no son una manga de locos, que no son una manga de cuicos. La explicación y el razonamiento de esto es mucho más profundo y tiene que ver un poco con lo que hemos conversado acá hoy día. No son una manga son seres humanos en búsqueda de cosas que son cooptados
que entregan, que se doblegan, que se reconstruyen y que finalmente en algún pequeño espacio de su identificación terminan siendo víctimas y a veces también, por supuesto, que victimarios, como fue en este caso. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Deseamos buscar una última o palabras de cierre quizás? Sí, unas palabras de cierre. Ya. Bueno, yo agregar a lo último que estabas diciendo, Verónica, respecto quizás al componente de género en esta historia. Ahí es relevante comprender el uso del cuerpo de las mujeres también como un mecanismo de venganza o de una extensión del poderío en sí mismo del líder sectario. Hay un término que me gusta harto para entender esto, que es el de la pedagogía de la crueldad, de cómo la violencia tiene también una cosa performativa, es una enseñanza. O sea, de hecho la violencia es performativa en la secta, los golpes que se dan son vistos por todos, los castigos son públicos dentro de su agrupación. Entonces creo que eso no es un tema que se pueda dejar de lado, y también el hecho de que este líder utiliza de una manera bastante manipuladora ese poder que tiene por sobre Pablo, por ejemplo, cuando le dice así como comentarios respecto a cómo fue un encuentro sexual con su pareja, sí. o decidir, tú duermes afuera, yo duermo con tu polola, no, ahora cambié de polola, no, ahora todas son mis pololas. Entonces ese tipo de gestos, por supuesto que no pueden quedar impunes y que están dentro de la dinámica no solo de las sectas, también en muchos otros contextos, pero es interesante que lo menciones, Verónica, y yo también estoy súper de acuerdo. Sobre eso, no sé si quisieran decir algo al cerrar, quizás para... Bueno, yo como palabras de cierre, bueno, agradezco las preguntas, los comentarios han sido muy interesantes, han complementado un poquito lo que hemos conversado acá. A mí me preocupa, y como palabra de cierre, que hoy día los integrantes de la secta Coyihuay están libres, está libre Rodrigo Orias, están libres los que asesinaron al padre Ricardo. Por lo tanto, yo siento que el llamado es a saber a qué le estamos contando nuestros miedos, a qué le estamos contando nuestros temores, porque hay gente hoy en la vereda, en la calle, que está buscando, ¿verdad?, reclutar gente vulnerable para poder armar agrupaciones, a lo mejor inicialmente con fines muy nobles, pero que luego podrían decantar, como lo hemos visto acá, en crímenes. Yo siento que la sociedad chilena en particular, y mundial también, está hoy día carente, ¿verdad?, de referentes que nos puedan guiar por un camino, ¿verdad?, de aceptar al otro, un camino empático, una evolución positiva, y creo que eso es un desafío que tenemos. Yo, en lo personal, a medida que investigo estos temas, a medida que los escribo, que los comparto, que los discuto, quedo muy preocupado. Yo siento que me preocupa el futuro, estoy preocupado. Siento que, sobre todo con todo lo que está pasando hoy, estoy realmente alarmado. Creo que hay muchas señales que tenemos que tener cuidado. Me gusta mucho cuando Amanda mencionó la palabra sobremesa. Dijo, estos temas están en la sobremesa. Ojalá vuelva a la sobremesa. Dejemos de ver la teleserie de turno. Miremos al lado, llamemos a la mamá, al papá, al abuelo, al primo, juntémonos, una reunión familiar, mirémonos, ¿verdad? Compartamos lo rico, las lecciones. Hay muchos puntos de encuentro, busquémoslos, querámonos, porque siento que de otra manera el futuro no se ve muy auspicioso. Yo básicamente dar las gracias, estar atentos, saber además que si alguien tienes alguna duda o alguna mínima sospecha de que puedes tener a alguien que quieres o que conoces que está siendo cooptado en algún grupo que tiene una fachada de una manera y que en el fondo es otra, hay una herramienta que es muy importante y que tiene que ver con la manera de sacar a las personas de las sectas. Y la manera de sacar a las personas de las sectas, bueno, Amanda sabe mucho más que yo porque ella tiene todos los conocimientos de esa materia, pero si hay algo que he aprendido a través del relato de personas como Steve Hassan, que es un tipo muy reconocido en Estados Unidos, que él era de la secta Moon, y él ahora se dedica en el mundo a rescatar personas que están en sectas y a desprogramar. El papá de Pablo Undurraga tuvo contacto con él cuando Pablo había salido, porque el papá de Pablo Undurraga escribió un libro que se llama Mi hijo atrapado en una secta. Y en el fondo él también se dedicó a ir a escuelitas y colegios y lugares a dar charlas sobre, justamente preocupado por este asunto. Por lo tanto, yo creo que si este tema de Antares
y de los crímenes y de esta conversación que estamos teniendo ahora sirve para encender alarmas, para que la gente ponga mayor atención en lo que está haciendo el otro y eventualmente sacarlo de una tragedia futura, pucha que valió la pena. O sea, en ese sentido creo que es muy importante mantenerse siempre en alerta, aunque parezca el cielo en la tierra y todos sean básicamente suaves y armónicos y te hablen despacito, ¿ah? Finalmente a lo mejor detrás de eso pueden haber criminales. Muchas gracias a los dos por esta conversación y a ustedes también por estar acá, por sus preguntas. Bravo. Bueno, reitero las gracias de nuestros invitados, les doy las gracias también a ellos por esta conversación tan interesante que seguro que os dejará pensando ahora en casa. Y nada, deciros que si tenéis interés en alguno de los libros de nuestros autores, los tenemos aquí a la venta, los podéis comprar ahora mismo. Y gracias otra vez por haber venido. Gracias. Hagámonos una selfie con todos para atrás. Eso.